Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios estará basado en Isaías capítulo 40 y se titula Confía y espera en Dios. La vida en ocasiones no es nada fácil. Hay momentos en los que tenemos que enfrentarnos con problemas, con crisis económicas, enfermedades, muerte y dolor. Son cosas de las cuales no podemos escapar como seres humanos en este mundo. Muchas veces esas cosas nos cansan, nos estresan. En ocasiones sentimos que perdemos las fuerzas para seguir luchando. En esos momentos tenemos dos opciones. Nos quejamos de Dios o confiamos y esperamos en el Señor. Muchas veces escuchamos los consejos bien intencionados de nuestros hermanos que nos dicen, espera en Dios. Y esto es lo mejor que podemos y debemos de hacer. Pero también hemos de reconocer que en nuestra humana debilidad eso no es siempre fácil. En los momentos de mucha debilidad resulta ser algo muy difícil. Por ello, el propósito de este mensaje, al meditar en el texto de Isaías y otros pasajes que veremos, es que podamos retomar la confianza y la esperanza en Dios si es que la hemos perdido o se ha debilitado a causa de circunstancias adversas en nuestras vidas. En el contexto de la profecía de Isaías, él escribe a un pueblo que iba a vivir un tiempo en el exilio en Babilonia por causa de su pecado. Pero Dios, como es un Dios de misericordia, les ofrece que en algún momento Él les iba a restaurar. Él los iba a regresar nuevamente a su tierra. Pero Dios sabía que el pueblo en el exilio se iba a olvidar de Dios, que puede Él rescatarles. Iba a perder las esperanzas. Y sabía también que se iban a quejar diciendo que Dios se había olvidado de ellos. Como dice Isaías 40:27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Dios sabía también que el pueblo iba a comenzar a confiar en otros dioses de las naciones vecinas. Sin embargo, aún así, Dios en su gracia les promete que les va a rescatar, que les va a restaurar y que ellos van a volver y van a volar como las águilas, que Él va a renovar sus fuerzas, pero ellos necesitan confiar y esperar en el Señor. Dios les da algunas razones para que ellos puedan comprender que lo mejor que pueden hacer es esperar en Él. Vamos a ver tres de esas razones que encontramos en las Escrituras en Isaías 40. Primero, confía y espera en Dios porque Él es soberano. Isaías 40 del 25 al 28 nos dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios nos deja en claro que no hay nadie como Él. Nos muestra que solamente mirar la grandeza de la creación es suficiente para comprender la grandeza del poder y la majestad, la autoridad, la soberanía de nuestro Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Alguna vez te has puesto a observar las estrellas en la noche y pensar en la grandeza del universo? Pero dice el texto
que Dios sostiene el universo en la palma de su mano? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. En respuesta a las maravillosas declaraciones de la palabra de Dios a nuestras vidas, debemos de preguntarnos: ¿creo que el Dios que creó el universo no puede ayudarme en mi problema? ¿Creo en realidad que hay algo que sea imposible para Dios? Dios nos dice en este texto que no solamente es el creador, sino también que Él es el que controla todo lo que sucede, ordena las estrellas. Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Nada puede suceder sin que Dios lo permita. Incluso en nuestro día a día, las cosas malas que pasan es porque Dios las permite y tiene un propósito para ellas. Un propósito que no deja de ser bueno, santo y justo en la mente de Dios. Si algo Dios lo ha permitido, es por algo. Y ese algo, sea lo que sea, siempre será para nuestro bien. Es importante comprender que Dios es soberano y que su carácter es siempre bueno, santo y justo. Que Él no va a cambiar ese carácter. Así que cualquier cosa que esté pasando en tu vida, no importa, aunque no lo entiendas, puedes saber y por lo tanto confiar que Dios tiene un buen propósito, tal como Pablo lo dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este texto, el apóstol Pablo nos recuerda que siendo Dios soberano, encamina todas las cosas particulares de nuestras vidas, buenas y malas, hacia un propósito supremo y eterno, al cual hemos sido llamados por Dios a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese propósito supremo y eterno, Pablo lo revela en Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El propósito final de absolutamente todas las cosas que suceden es que Dios sea glorificado por siempre. Nuestras vidas, con todas sus debilidades y quebrantos, son para la gloria de Dios. Así que debemos de tratar de cambiar nuestras perspectivas, nuestra manera de pensar limitadas y comprender que Dios no vive para nosotros, sino nosotros somos los que vivimos para Dios, para reconocer su grandeza y su majestad en medio de nuestra debilidad y de nuestra pequeñez. Por tanto, si tú estás pasando por tiempos de prueba y debilidad y piensas que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que tienes un Dios que es soberano, que no desfallece ni se fatiga con cansancio. Pero no te esfuerces por entenderlo completamente porque está fuera de tu alcance. Solo debes confiar y esperar en Él para que Él sea glorificado en tu vida. En segundo lugar, confía y espera en Dios porque Él te ama. Leamos nuevamente Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios le dice a su pueblo que Él llama a cada estrella por su nombre. Es decir, Dios conoce a cada una y tiene un cuidado especial por ellas. Si Dios conoce a cada estrella por su nombre, ¿será que no nos conoce a nosotros por nuestro propio nombre? ¿Será que Él no tiene cuidado de cada uno de nosotros en nuestras propias circunstancias? Jesús nos dice en Mateo capítulo 10, versículo del 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún
vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los seres humanos somos objeto del amor de Dios. Dios pensó en nosotros y nos amó mucho antes de que nosotros lo conociéramos siquiera. Dios nos hizo para amarnos. De eso se trata el cristianismo, a diferencia de otras religiones en el mundo. La Biblia nos enseña que nosotros no podemos ganarnos el amor de Dios. No podemos hacer cosas para que Dios nos ame más o nos ame menos. El amor de Dios por nosotros simple y sencillamente es eterno. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, dice la palabra de Dios, te prolongué mi misericordia. Nuestras buenas obras son porque Dios nos ama y no para que Dios nos ame. Eso es la gracia de Dios y el amor de Dios que se manifestó de manera perfecta en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan capítulo 4 versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchas veces nosotros mismos no podemos amarnos por nuestros propios defectos o nuestros errores. Pero es increíble que a pesar de todo eso, Dios nos ama porque nos ama a través de la justicia de Cristo aplicada a nuestras vidas por la fe en Él. Esto es el Evangelio, que aunque Dios es amor, también es justicia, y su justicia obliga a que el pecador reciba el castigo de su pecado. Pero al mismo tiempo, Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesús para que muriera por cada uno de nosotros en la cruz. Si en algún momento nos es difícil amar porque ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos, miremos la cruz de Cristo. Solo así recibiremos el amor de Dios para amar como Él nos ama. La pregunta es, si Jesús fue a una cruz para salvarnos aun cuando somos pecadores, ¿crees que no está interesado en ayudarnos en cualquiera que sea nuestra situación? Si aún tienes dudas, recuerda Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios conoce las estrellas por su nombre, como dice Isaías, si Él conoce lo que nosotros estamos viviendo, Él también atravesó el dolor y muchas cosas más. Él es nuestro buen pastor. Isaías capítulo 40 versículo 11 nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aún en medio de la circunstancia de debilidad y dolor por la que estés pasando, confía y espera en Dios como ese pastor amoroso que carga a su oveja en sus brazos. Eso glorifica a Dios y a nosotros nos da consuelo y esperanza. En tercer lugar, confía y espera en Dios porque Él renovará tus fuerzas. Isaías 40, versículo 29 al 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Si te has sentido cansado y sin fuerzas, ya sea en el sentido físico, moral o espiritualmente, las Escrituras nos dicen que Dios no solamente aumenta las fuerzas al que tiene pocas, sino al que no tiene nada de fuerzas. Dios es el único que puede multiplicar por cero y que el resultado no sea cero, porque nunca nada depende de nuestras fuerzas.
porque todo lo que Dios nos da viene de Él y no de nosotros. Por eso debemos confiar y esperar en Dios y no en nuestras propias limitaciones. Isaías dice: aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Quiere decir que por más fuertes que pensemos que seamos, las fuerzas humanas son limitadas. Pero los que confían en Dios encontrarán fuerzas que no son humanas, encontrarán fuerzas de parte de Dios. Dios dice que los que confían y esperan en Él volarán como las águilas. Esto es muy interesante, ya que las águilas son aves que no huyen de las tormentas, no huyen de los fuertes vientos, sino que usan esas tormentas y esas corrientes de aire para elevarse y volar más alto. De esa misma manera, Dios no quiere que nosotros evitemos las tormentas en nuestras vidas, sino que Él quiere que usemos las circunstancias difíciles de la vida para volar más alto, sin derrumbarnos ante las circunstancias, porque nuestra fuerza viene de parte de Dios. Solo así podremos correr y no fatigarnos, caminar y no cansarnos, porque se trata de algo que es sobrehumano. Esto no quiere decir que Dios nos va a librar de la prueba. Muchas veces no es así, pero siempre nos va a dar la fuerza necesaria para enfrentar la prueba, y cuando pensemos que ya no damos más, Él nos dice: confía, yo multiplicaré tus fuerzas. Si confiamos en la fuerza de Dios y no en la nuestra, vamos a confiar en una fuente de poder que es inagotable. Es mejor confiar en la fuerza de Dios que en nuestros recursos. Muchas veces en el momento de la desesperación comenzamos a poner nuestra esperanza en otras cosas y no en Dios. Así como el pueblo de Israel, que en los momentos de dificultad se ponía a adorar a ídolos de las naciones vecinas, muchas veces también nosotros somos tentados en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en ídolos, ídolos del humanismo, ídolos del materialismo, ídolos aún religiosos o de cualquier otra índole, que nada pueden hacer para darnos fuerzas y el descanso que solo Dios puede ofrecernos a través de la confianza y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. El único Dios que es vivo y que es verdadero. Fue Jesús quien dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En conclusión, que nuestra confianza y esperanza no esté puesta en nada más que en nuestro Señor Jesucristo, el único Dios soberano, creador, sustentador y salvador de nuestras vidas. Solo Él tiene el poder de socorrernos en el momento de la prueba. Aunque no comprendamos el porqué de nuestras circunstancias, dejemos que Dios sea Dios, que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Dejemos de pensar que nosotros podemos decirle a Dios cómo tienen que ser las cosas, y confiemos y esperemos en Él. Dejemos que el poder de Dios se fortalezca en medio de nuestras debilidades. Enfoquemos nuestra prueba y debilidad para mostrar a nosotros mismos y al mundo que la vida no se trata de cómo podemos salir adelante por medio de nuestras propias fuerzas, sino de cómo Dios actúa en nosotros, por nosotros, a través de nosotros y aún a pesar de nosotros, para glorificarse a sí mismo, aún en nuestras debilidades. Y aunque habrá ocasiones en que el plan de Dios sea no librarnos de la prueba en muchas ocasiones, sin embargo, siempre nos dará los recursos necesarios para enfrentar la prueba, que es el poder de su Espíritu Santo y de su palabra. Así que en los momentos en los que atravesamos circunstancias difíciles en nuestras vidas, en lugar de dudar del amor de Dios o de quejarnos,
de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, lo que debemos hacer es confiar y esperar en la soberanía de Dios, en su amor eterno y en sus fuerzas ilimitadas. De esta manera experimentaremos cómo Él renueva nuestras fuerzas y nos capacita para cumplir su propósito supremo, que es darle la gloria debida a su nombre. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.